En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, esto es En Acción, el podcast de expansión del inversor inteligente. Soy Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión, y hoy comparto estudio de grabación con Francisco Quintana, director de estrategia de inversión en ING. Hola Francisco y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno Francisco, ¿qué oportunidades de inversión ves ahora mismo en el mercado? El mercado está en una situación de optimismo, pero con cautela. Vemos un poquito de nerviosismo, ¿no? Y se está viendo primero, la economía está bastante bien, bastante mejor de lo que esperaba mucha gente. Incluso ahora que acaban de salir los datos del Fondo Monetario Internacional, lo que han hecho ha sido una revisión al alza de la economía mundial, más la española. Lo estamos viendo en los beneficios de las empresas norteamericanas, que están de nuevo sorprendiendo al alza. La economía norteamericana, que era la que más miedo está generando por toda esta historia de su déficit fiscal, del impacto que pueden tener los aranceles, ahora tenemos menos visibilidad porque no están publicando muchos datos, pero los pocos que salen más o menos confirman que no se está produciendo ninguna debacle. Entonces, la foto es, oye, esta economía no va tan mal como se esperaba, pero lo que pasa es que la bolsa ha tenido un comportamiento excepcional. Y es una sensación general de no hay motivos para asustarse, pero quizás se nos ha ido la mano en el recorrido de la bolsa. Entonces, ¿hay que seguir en la bolsa? Sí. ¿Vamos a tener un recorrido como el que hemos tenido en este último año? Parece improbable, parece como que ya está descontado, agotado todo. Entonces, las oportunidades las vemos más en rincones específicos dentro del mundo de la inversión. Si hablamos de bolsa, por ejemplo, algunos sectores como tecnología o como los sectores financieros que han ido muy bien estos últimos meses, pero nuestros estrategas piensan que todavía queda recorrido por delante. Y por ejemplo, al sector bancario, ¿le sigues viendo recorrido al alza? Sí, un poco es la historia de la bolsa. El sector bancario es quizás uno de los que mejor refleja cómo va la economía, ¿no? Un sector bancario no puede ir bien en una economía mala y al revés. Y ha sido el que mejor ha capturado esta sorpresa positiva que nos hemos encontrado en los últimos meses de una economía que sale del periodo de tipos de interés altos, que sale de un periodo de alta tensión geopolítica, que parece que la amenaza de los aranceles empieza a decaer un poco, de la guerra, digamos, comercial, y los bancos han sido capaces de sobrellevar esa tensión y esa subida de tipos de interés, han sobrevivido y ahora lo que se encuentran es un poco de viento de cola. ¿Qué pasa? Que los inversores ya han visto esto venir y hace muchos meses que se han posicionado en los bancos, ¿no? Quitando la historia de los bancos españoles, porque hemos tenido particularidades aquí, ¿no? Pero en general los bancos de todo el mundo han sido capaces de monetizar ese buen crecimiento económico, ese buen comportamiento del paro, han hecho muchísimos préstamos, tenemos récord de hipotecas, tenemos récords de préstamos al consumo, eso se ha traducido en unos beneficios espectaculares. A pesar de que caen los tipos de interés, que eso era algo que hace un año parecía una locura, cualquiera que le dijeran con los tipos de interés a la mitad dentro de un año es posible que los bancos sigan ganando más dinero, lo han conseguido y el resultado es que todavía van a poder seguir remontados en esa ola, insisto, igual que el resto de la bolsa, no tanto como no esperamos que haya subidas del 40, 50, 60%, pero sí que todavía tenga recorrido positivo en bolsa. Uno de los sectores que todavía tiene una perspectiva más sólida. Sí. Y la banca española a la que hacía referencia, que es verdad que se ha visto entretenida, ¿no?, por la OPA de BBVA Sabadell, pero además como sector ves que tiene potencial y tal vez que se puedan alimentar nuevos fusiones, nuevas operaciones corporativas. A ver, si hay que pasar por la banca española, existen motivos para hacerlo. Es una banca que está expuesta a la economía que está creciendo con más fuerza de toda Europa, la española, y aunque son bancas muy diversificados geográficamente, los grandes principalmente, los Santander, BBVA, siguen siendo los que más se benefician de que el hecho de que la economía española sigamos con un paro bajo, con un crecimiento que duplica el resto de la Unión Europea. Todo eso se traduce en más beneficio local. Además, el segundo factor es que la parte no española de sus negocios también está yendo bien. México, Estados Unidos, Turquía siempre es un mercado más complicado, pero son el Reino Unido, al que también hay un nivel de exposición, el resto de Latinoamérica, Sudamérica, son mercados que están yendo bastante bien. Entonces nos encontramos con negocios bastante diversificados. Lo que pasa es que a esto se añadía una tercera pata hace un año o dos, que es que las valoraciones, el precio que tenía que pagar un inversor por comprar una acción de un banco español era escandalosamente bajo.
incluso comparado con el resto de los bancos en Europa, que ya eran baratos, comparados con, por ejemplo, los bancos norteamericanos o comparados con el resto de los otros sectores. Era realmente una ganga la banca española por llevar una década atroz, por una serie de circunstancias locales. Esa ventaja ya se ha difuminado. Ya no están tan baratos los bancos españoles. Ya no es una cosa de salir corriendo a comprar supermercado y llenarte el carrito de banca española. Sigue siendo interesante, pero es un poco la misma historia. Le queda recorrido, pero mucho menos del que hemos traído aquí ahora. Entonces sí, vale la pena todavía llegar a la banca, pero anclando las expectativas, que nadie espere triplicar su beneficio, o un 80%, ¿no? Como se ha visto en muchos bancos este año. No creemos que eso sea factible volver a verlo en 2026. Bueno, el panorama parece optimista en general. Hablabas de una situación económica aparentemente boyante. También el miedo está ahí. La volatilidad es una constante, ¿no? Casi a diario en los mercados. Pero ¿dónde está el gran riesgo? Tal vez en exceso de valoración de la IA, en los riesgos geopolíticos. ¿Dónde ves tú que está el principal riesgo? Son exactamente esos los dos grandes preocupaciones del mercado. Y el riesgo geopolítico, los inversores lo han calmado comprando, llenando sus bolsas de oro. Y esto les ha proporcionado la suficiente calma como para seguir invirtiendo en bolsa. Nos hemos encontrado un año bastante particular. Siempre que algo ya ocurre en los últimos meses, después lo damos por descontado. Es normal que haya pasado así, pero no era nada obvio que tuviéramos un año en el que tanto la bolsa como el oro batieran récords. Tuviera un recorrido tan espectacular. En teoría son activos que funcionan en direcciones opuestas. Tú lo compras porque si uno se te estropea, el otro tirará del carro. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cartera en la que tenemos oro para los clientes más, digamos, dinámicos, más agresivos. Lo tenemos oro a modo de seguro, pero es que este año han tirado los dos, el componente bolsa y el componente oro. No ha hecho falta ese seguro. El que ha fallado como componente de refugio ha sido la deuda norteamericana, que ha sido el que hacía ese papel tradicionalmente, porque además pues te daba un 2, un 3, un 4, lo que fuera por ciento, que el oro no te da. Pero la desconfianza en el recorrido fiscal de Estados Unidos ha sido tal que nos hemos encontrado hoy agrupando pues la economía india, por ejemplo, que pide mucho oro, con todos los demás inversores del mundo que buscaban un refugio y que no la han encontrado ya en la deuda norteamericana. Pues han venido unos cuantos a comprar deuda europea y el resto se han metido todos en el oro. Entonces nos hemos encontrado ahí que toda la tensión, todo el miedo se ha cristalizado en un solo activo, el oro. Entonces ese es el riesgo número uno de este último par de años, que toma múltiples formas. La guerra de Ucrania, la tensión comercial, el conflicto en Oriente Medio, que hemos dado un poco por descartado, pero generó un conflicto muy similar, generó una crisis de casi 20 años, en los años 70, ¿no? Entonces todo eso, ha estado bajo el paraguas del oro. Y el segundo riesgo es el que tú también has mencionado, las valoraciones. Existe la sensación de, oye, igual se nos ha ido la mano, estamos pagando unas enormes cantidades por la bolsa, sobre todo la norteamericana. Es que sigue siendo el 60% de la bolsa mundial. Cualquiera que se indexe, que diga, yo no sé, voy a comprarme el mundo entero, estás poniendo 2 de cada 3 euros en bolsa norteamericana, que es bastante, bastante cara. Y sobre todo, esos sectores tecnológicos que son los que más miedo dan, pero al mismo tiempo son los que están dando ahora mismo un incremento del beneficio de un 20%. Entonces, la pregunta es, ¿estos sectores que tanto miedo dan, estamos ante una burbuja o estamos ante los Amazon, Apple de hace 20, 30 años, que efectivamente estaban muy caros, pero que luego se ha demostrado con el tiempo que cumplieron las expectativas? Estás pagando una entrada, un ticket para beneficios futuros de esa empresa. Si esa empresa da beneficios futuros sólidos, ese ticket bien pagado estaba. Ha sido un buen concierto. Si no te los da, pues te explota la bruja en la cara. Entonces, esa es la pregunta. Y ahora mismo, por ejemplo, el posicionamiento de ING en las carteras que gestiona es: ese dinero está bien pagado. Creemos que es sostenible esa generación de beneficios. No estamos hablando de 100% de incremento, pero si el 20% que estamos viendo ahora es el sector con mucha diferencia que más está creciendo el beneficio, creemos que es sostenible un tiempo. Estamos al inicio de lo que es una revolución tecnológica y a la que le queda mucho recorrido. Si lo piensas, estamos en la fase hardware. Ahora mismo las empresas que más están capturando la atención son Nvidia, que lo que fabrica son chips para los ordenadores. Cuando invertías en Dell o en IBM en los años 80, después vino la revolución del software. La gente no gana dinero invirtiendo en ordenadores, en la parte dura, sino en la parte de los programas. Esa todavía está por llegar, para darnos una idea al inicio que estamos de esa fase. Esa es la creencia que tenemos ahora mismo en ING y por lo que estamos apostando, que ese sector, y es difícil decir, no está tan sobrevalorado como el mercado lo cree. Estos son los dos riesgos que están asustando a todo el mundo, y en el otro lado de la balanza tenemos
el hecho de que, oye, esto sigue para adelante, la economía aguanta, los beneficios están creciendo un 9% en Estados Unidos, un 20% en el sector tecnológico, y además, y esto ya es lo que termina de decantar la balanza a favor de vámonos de fiesta, el hecho de que la Reserva Federal está recortando tipos de interés, que a veces tendemos a minimizar el impacto que puede tener en los mercados, pero el dinero barato o más barato de lo que lo tenías hace 3 meses es un viento de cola poderosísimo a la hora de impulsar a los mercados. Y a muchos sectores, ¿no? El tiempo verá nos dirás, ¿no? Si el tecnológico es el gran ganador o realmente está alimentando una burbuja, ¿no? Que estallará o no, no se sabe cuándo. ¿Y las criptomonedas, cómo las ves dentro de este orden de los mercados? Las criptomonedas son un verdadero puzzle. Hay que reconocerle un mérito, que es que han sido denostadas por los inversores más tradicionales durante la última década y tienen un atractivo que poner encima de la mesa a la hora de construir carteras, ¿no? A la hora de comprar diferentes cosas para tu cartera. Y es que son los activos que históricamente han demostrado menor correlación con el resto de la bolsa. Van totalmente por su cuenta. Esto ha sido el caso durante muchos años. Este último año se están convirtiendo, este último par de años, se están transformando en un activo de riesgo. Como al oro, ¿no? Que van de la mano. El oro, en teoría, es que todo lo que estudiamos en la facultad o en los primeros años de carrera, los que tenemos menos pelo, en los primeros años de carrera profesional, está un poco ya para tirarlo a la basura. Entonces cogemos siempre la plantilla y dice, ahora el oro tendría que estar haciendo esto y la bolsa esto, y ya y no te sirve. Y el Bitcoin no teníamos, en las criptomonedas no teníamos plantillas que seguir, no teníamos un historial. En esta situación la cripto va a hacer esto, pero lo que vimos es que durante 7-8 años iba totalmente descorrelacionado, que es diferente de ir al revés. No es que cuando subía la bolsa cayera cripto o al revés, sino que iba absolutamente por su cuenta y riesgo sin ningún tipo de correlación. Y eso es un rasgo fantástico para una cartera, tener algo que no te va a subir y bajar, como que va de un piloto automático por su cuenta. Eso es muy bueno. La descorrelación es el objeto de deseo de cualquier gestor de cartera. Pero este último par de años se han transformado, se están convirtiendo en un activo de riesgo. Es igual que la bolsa. Es como una bolsa acelerada, lo que hemos visto en este último par de años. Entonces, lo que ha hecho ha sido aumentar muchísimo el riesgo de las carteras. Pero al mismo tiempo se está institucionalizando. Entonces hay que pensarlo como una bolsa apalancada, como estos productos que hay por ahí en el que dices, voy a invertir en bolsa apalancada 3 veces. Es decir, si la bolsa sube un 5, yo voy a ganar un 15. O si la bolsa cae un 10, yo voy a perder un 30. Esos productos existen y las criptos se están comportando de esa misma manera. Entonces, consejo, ¿tienen un lugar en las carteras? Sí, porque todavía tienen un rasgo de diversificación. Es como un chute de exponerte a la volatilidad. Haz conmigo lo que quieras porque la volatilidad puede ser fantástica. Pero con mucha cautela, siempre por debajo del 10%, porque te puede hacer un destrozo muy importante en la planificación patrimonial de una familia o de una empresa o de una cartera. ¿El reparto de una cartera idónea para ti, cómo sería? ¿10% criptos o menos? Bueno, no, el cartera idónea depende, es muy personal, es realmente muy personal. Pero si, por poner un ejemplo, vamos a poner, el español medio ahora mismo tiene 46, el mediano. El español, que está en medio de toda la población, que tiene el mismo número de personas mayores que él y menores, tiene 47 años, según vi el otro día en las estadísticas demográficas del INE. Y suponiendo que esa persona ya genera unos ahorros, está a mitad del pago de su hipoteca, esa persona todavía debería tener una exposición mayoritaria a bolsa. Porque para empezar le van a quedar unos 25 años de trabajar todavía. Y eso es mucho tiempo para ponerse ya en posición defensiva. A los 25 años te da tiempo a capitalizar. Entonces yo personalmente recomendaría exposiciones a bolsa de superiores al 60%. El resto, un poquito de bonos. Ahora que los hemos recuperado durante 10 años, los bonos, que de nuevo eran el ladrillo de Lego con el que se construían las carteras, se nos fueron a la basura porque nos dieron un 0. Ahora vemos que ya podemos ofrecer un 2-3% a los clientes. Eso ya está bien para darte seguridad y no perder contra la inflación. Y luego hay que jugar un poquito. Y entonces se puede jugar con el oro. Ahora cada vez hay más acceso a productos de inversión un poquito más exóticos, como líquidos, cosas que antes era cosa de ricos de Suiza. Ahora está mucho más disponible para gente que tiene un patrimonio de 50.000 euros, por ejemplo, como private equity, como materias primas, fondos de inmobiliarios o criptomonedas, que también se puedan. Creemos que en una cartera hay que tener siempre el componente, como en una dieta hay que darse el día en el que te puedes comer la hamburguesa, porque si no acabas psicológicamente afectado y te metes unas calorías de más, pero
te asegura la estabilidad a largo plazo de tu plan de dieta. En una cartera también hay que dejar un trozo es personal, pero un trozo para jugar. Puede ir al casino, un 5 o un 10%. Pues si tu cuñado te dice en la cena de Navidad ha comprado tal empresa y tú quieres demostrarle que se equivoca comprando otra empresa, eso va contra todas las reglas de la diversificación, de la gestión de carteras. Pero si te vas a quedar tranquilo, invierte en la empresa que te ha dicho tu compañero en la máquina de café, y yo creo que eso ayuda a que te mantengas quieto con el resto, que es lo que importa, ¿no? Con el resto del 90%. Pero insisto, para una persona que no está jubilada, la bolsa debería ser la parte más importante de una cartera y con mucha diversificación. Y eso es lo que explica la mayor parte del beneficio a largo plazo de las familias. Cuando tú inviertes, el dar con la tecla, ese 70% en bolsa o 20% en bolsa. Eso explica el 90% de lo que tú vas a tener en tu banco cuando tienes 65 o 70 años y te jubilas. No tienes por qué dar con si es Nvidia o si es el sector tecnología o si es el sector financiero. Ahí te puedes equivocar, pero el impacto no va a ser tan grande. El impacto grande viene si tú tienes 30 o 40 años y te pones a meter todo tu dinero en bonos que tienen un recorrido súper limitado. Eso sí que te puede hacer un destrozo importante a la hora de tener que jubilarte en tu casa o poder irte a un sitio un poquito más exótico y disfrutar más, ¿no? Y de aquí a los próximos 6 meses, ¿qué bolsa te gusta más, la europea o la de Estados Unidos? Pues me gustan las dos, quizás un poquito más, insisto, vamos por sectores. Estos sectores norteamericanos que hemos mencionado, el sector financiero está yendo como un tiro, el sector tecnológico creemos que también tiene recorrido, y en Europa también hay sectores, el tecnológico no está yendo mal, pero por ejemplo el sector de la defensa, que se acaba de pegar un pequeño batacazo estos últimos días, creemos que también tiene mucho recorrido. Entonces, si tuviera que escoger una geografía, quizás Europa, porque me dan menos miedo a las valoraciones. Pero si no me obligaras a elegir entre una geografía y otra, entraría un poquito más por el lado de los sectores y me haría una cesta de fruta variada con sectores a los dos lados del Atlántico. Pero si me obligas a una, me iría a Europa porque el riesgo de corrección es menor, porque las valoraciones... comprar €1 de beneficio de una empresa europea ahora mismo me sale por unos 14 o 15 euros. Comprar €1 de beneficio del año que viene de una empresa norteamericana me sale por encima de 25 euros. Entonces, ahí entonces la corrección. Eso solo se justifica si todo sale bien. Y eso explica, pues, ataques de nerviosismo como los que estamos viendo regularmente. El viernes pasado, pues, esta historia con los bancos norteamericanos. Hace una semana antes, pues simplemente con que insinúa la administración norteamericana que a lo mejor vuelve a retomar, China insinúa que le va a dar cortar acceso a Estados Unidos de exportaciones de tierras raras, y todo eso provoca correcciones en los mercados porque la sensación es que está demasiado caro, que todo tiene que salir bien para que se justifique el dineral que estamos pagando. Que algo va a pasar que pinche la burbuja, ¿no? Porque, bueno, la palabra burbuja tiene una implicación, que es cuando se desconecta, cuando lo que estás pagando no se corresponde con la realidad. Y eso ahora mismo no está tan claro porque la realidad está bastante bien. Claro. Se nos está yendo lo que estamos pagando. ¿En qué momento se puede llamar desconexión? No está claro, pero que sí existe esa... Pero quiero decir, todavía no es consenso que estemos en una burbuja. Digo, claro. No me gustaría asustar innecesariamente a los inversores porque podría tener mucho recorrido. Lo único que apunta es que las valoraciones son altísimas, pero puede que justificadas, ¿no? Por lo que decíamos antes. Puede ser que sean justificadas. De todos modos, regularmente en el mundo de los mercados financieros hay correcciones que son sanas y no pasa nada, se hace una limpieza. No puede salir todo bien siempre. Al fin y al cabo, la bolsa no es más que el conjunto de decisiones que toman cientos de millones de personas con sus carteras, y somos irracionales y nos asustamos y tenemos necesidades diferentes, y es imposible que la acumulación de 100 millones de personas irracionales resulte en un mercado que funciona bien. ¿No? Nos asustamos, salimos corriendo cuando no hay que salir corriendo, no pasa nada. Lo que está claro que ahora mismo hay dinero en el mercado, y mucho, ¿no? Hay dinero en el mercado, y las encuestas que están saliendo en las últimas 2-3 semanas nos dicen que los profesionales, los gestores profesionales de activos, están en niveles mínimos históricos de dinero, de cash. Cuando tú gestionas una cartera, de cada 100 euros que te dan, pues tú sueles tener, pues a lo mejor entre 5 y 15 euros de cada en metálico en el bolsillo, primero para proteger a tus inversores por si el otro 85 se desploma, y también para entrar a buscar oportunidades. Bueno, pues ese nivel ahora está en mínimos históricos de los últimos 30 o 40 años. De esos 100 euros, los gestores a lo mejor tienen 2 en cartera. Eso es muy poco. Y eso indica a lo mejor un poquito de exceso de optimismo. Significa,
tienes tanta el FOMO, el fear of missing out, ¿no? Ahí hay una fiesta y yo me la estoy perdiendo dejando estos 10 euros aquí en la caja y el de al lado los invierte todos y va a salir al final de año más guapo que yo en la foto y mis clientes se van a ir allí. No me puedo perder esta fiesta, cojo hasta el último euro y lo invierto, lo pongo en los mercados. Eso significa quizás un exceso de confianza. Y entonces cuando me preguntabas, ¿invertirías? Digo, ¿me invertiré en Estados Unidos? Sí, pero me preocupa que estoy viendo ya que están cayendo un poco los niveles de cautela. Mira, desde mayo nosotros hacemos una encuesta de seguimiento entre las otras gestoras, los JP Morgan, los Amundi, no sé qué, ver dónde están posicionados en el mercado. Y lo que hemos visto es que en mayo, de las 7 principales casas, solo una recomendaba estar en bolsa. 5 tenían un posicionamiento neutral, es decir, no me mojo, ni fu ni fa. No significa que salgas corriendo, pero no me mojo porque no lo veo claro, veo riesgos y veo oportunidades, entonces no te doy ningún consejo. Y otra estaba diciendo, vete de la bolsa. Desde mayo, junio, eso, hasta hoy, ahora 6 de las 7 recomiendan vente a la bolsa, vente con todo. Entonces, de mí, cuando hay mucho consenso, es cuando me empiezo a asustar, ¿no? De decir, a lo mejor estamos todos demasiado excitados con el potencial de la bolsa. Pero se entiende por qué. Hemos tenido un año excepcional y cabe la posibilidad de que tengamos mucho más recorrido. Y renta fija que comentabas, parece que está levantando cabeza, pero le ves como una estabilidad contenida, ¿no? La renta fija tiene el problema de que es un activo, es un producto que engaña mucho, porque en teoría es como muy sencillito, se toma como el hermano pequeño para la gente más conservadora de la bolsa, y en la práctica es complejo y hay muchos tipos diferentes de renta fija. Entonces, la renta fija nos da dinero a los que invertimos de 2 maneras. Uno, por lo que es puramente el cupón, que durante muchos años ha sido un 0%. Y el otro es, y ahora está en un 2-3%. Y el otro es por los cambios de tipo de interés. Si yo compro un cupón del gobierno alemán, o sea, un bono del gobierno alemán que me da el 3%, y dentro de 2 años los tipos han caído al 1%, es un poco difícil de entender intuitivamente, pero si tú tienes ese bono de hace 2 años al 3%, ganas un montonazo de dinero. Porque se ha convertido en una rara avis, en un producto raro que te da el 3%, tiene por detrás al gobierno alemán, cuando ahora si vas a la ventanilla a comprar te va a dar solo un 1%. Este cambio en los tipos de interés, en el que ganas dinero con las caídas de tipos, ha sido la única fuente de alegría para los inversores de renta fija en la década pre-pandemia, ¿no? Cuando los tipos estaban en negativo. Ahora esto se ha desactivado. Ya nadie sabe por dónde van a ir los tipos de interés. Si se van a subir o bajar. Todo el mundo dice, no me mojo. La misma encuesta que te decía antes, todos 7 de 7 casas dicen, yo en renta fija es neutral, no me mojo, no tengo ni idea de por dónde va a ir. Pero en cambio tienes ahora la alegría del cuponcito que antes ha sido durante 10 años un 0 y que ahora es un 2, un 3. Si en lugar de un gobierno te vas a prestar a empresas, pues igual te encuentras un 4. Si te vas a empresas un poquito más regulares de calidad crediticia, pues te puedes quedar un 4 y pico. Con esto, muchos inversores están más que satisfechos con un 3% de esas carteras. Entonces, ha cambiado el foco y esto significa me quedo en la renta fija a corto plazo y me proporciona una suficiente alegría que casi me cubre la inflación como para que yo me quede satisfecho. La gente, de manera muy natural, tiene mucho miedo a perder su dinero y la renta fija sigue siendo el activo más atractivo porque te promete más estabilidad. Nosotros lo vemos, que puedes poner encima de la mesa los productos más sofisticados, más sexy o con más facilidad de acceso, pero al final a la gente le da mucho miedo a abrir su app y ver que has perdido algo. Y eso, pues, la renta fija es lo que más te cubre. Siguen siendo los productos más demandados. Renta fija a corto plazo, que te dan 2-3%, y es suficiente. Y te quitas de la tensión de abrir el telediario y ver que Trump ha hecho algo extraño. Dormir bien por la noche, ¿no? La clave es ser capaz de dormir bien por la noche a pesar de lo que pasa en los mercados, y eso pasa por no tener redes sociales o mucha disciplina para no mirarlo, o que se te olviden estas cosas. A mí eso es un muy buen inversor, por eso se me olvida totalmente dónde tengo el dinero, dónde lo he invertido, por qué. Si no hay que abrir la app todos los días tampoco, ¿no? Ya he puesto un recordatorio para mirar, acordarme de dónde tengo el dinero una vez al año. Me dice, ¿metiste dinero en tal? Y voy y lo miro. Bien. ¿Hay algún sector del que huirías, Francisco? ¿Sector del que huiría? No veo ningún sector que tenga... Las empresas pequeñas han sido un poco una decepción. Las empresas pequeñas, como sé que no es exactamente un sector, pero sí es una clase de activo, ¿no? Fueron la recomendación más repetida por las casas de inversión a principio de año. Y la tesis era,
Estados Unidos va a meter aranceles y van a bajar los tipos de interés, y esto va a ayudar sobre todo a las empresas pequeñas. Se van a beneficiar porque no tienen las estructuras, no tienen las cadenas de producción por todo el mundo. Venden productos, a lo mejor una empresa constructora de Wisconsin, ¿sabes? Venden producto que tú no vas a comprar por Amazon en China ni en... Entonces, como tienen la clientela atrapada, se van a beneficiar de las medidas de Trump, y eso fue una recomendación que se tradujo en mucho dinero entrando en lo que se llama, por ejemplo, el SP500 equiponderado, que en lugar de invertir en cada empresa según su tamaño, invierte en todas las empresas por igual. Porque la constructora de Wisconsin, que es la número 497 de las 500, recibe el mismo dinero que Nvidia, que tiene en realidad un 20% de capitalización, porque eso iba a tirar más. Entonces, mete más dinero ahí. Eso fue un fracaso. Y creo que no tiene tampoco mucho más recorrido, porque no es verdad que las políticas de Trump estén ayudando a las empresas pequeñas, mirando sus beneficios, no es una cuestión ideológica. No se ha traducido esa protección en oportunidades de negocio. Entonces, por ejemplo, eso sí que es algo que yo evitaría. Creo que las empresas grandes tienen más potencial para ser capaces de torear la volatilidad geopolítica que las pequeñas que están ahí a verlas venir. Entonces es lo único que se me ocurre, en lo que yo no me acercaría ahora mismo, personalmente. Porque igual mañana son los que tiran del carro. ¿Te atreves a hacer algún augurio sobre el IBEX de aquí a finales de año de subida o de bajada? Para nada, para nada. Yo creo, a ver, no es un augurio. Yo sí creo que el IBEX, como decía antes, tiene recorrido positivo todavía. Yo vengo de la macroeconomía, fui más economista muchos años antes de empezar a trabajar en mercados, y siempre me acerco a los mercados desde el punto de vista de los fundamentales. Y los fundamentales me dicen pues que tenemos una economía que está creciendo bien, que tampoco es para echar cohetes, pero un 2 y pico %, que sigue sorprendiendo año tras año en alza, en el que ha absorbido a 2,5 millones de personas, 3 millones de trabajadores nuevos en los últimos 2 años, que son gente que llegan en edad de trabajar, que están trabajando, que la tasa de paro sigue bajando, está entre el 10 y el 11, y que parece sostenible, que ha habido cambios estructurales en la forma en la composición sectoral del mercado español. Hay cosas que no han salido tan bien como querríamos. Sigue siendo una economía principalmente focalizada en sectores de bajo valor añadido. Mucha hostelería, mucho restaurante, mucho comercio por menor. Entonces eso ha sido un poco una oportunidad perdida, pero en conjunto sigue siendo una economía que tiene recorrido para unos cuantos años y que no tiene ninguno de los rasgos que nos hacían temer una burbuja en el pasado. No miramos la calidad de los préstamos, cuánta gente no paga los préstamos. Miramos muchísimos ratios en banca y no lo estamos viendo, ¿no? Cada mes le damos a los botones a ver si hay algún indicador que nos asuste, y la realidad es que no lo estamos viendo. Entonces, la bolsa española es muy diversificada, como toda la bolsa del mundo, pero a lo mejor 2/3 de su dinero vienen de España. Igual no pasa con los grandes bancos, pero en el resto de empresas sí. Y vemos que ese ancla funciona bien, que todavía sigue siendo una de las bolsas más baratas del mundo, que se han crecido mucho. Mucha gente no lo sabe, pero la bolsa española es de las más generosas del mundo en términos de reparto por dividendos, que cuando hemos estado, a lo mejor la bolsa norteamericana te invierte 100 euros y te sientas a vivir de los dividendos, igual consigues 1,5 o 2 estos últimos años. Una bolsa española te puede dar un 5 o 6 euros, mientras que la europea está justo en medio, en 3 o 4. Todos esos rasgos siguen ahí presentes. Entonces, yo creo personalmente que sí que tiene recorrido, pero de nuevo, no los 40, 50, 60% que hemos estado viendo. Entonces yo sí invertiría en la bolsa española, siempre recordando que España pesa un 1,5% en el mercado mundial. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esto es En Acción, el podcast de expansión del inversor inteligente que dirige Amparo Polo y realiza Cristina de Rojas.